Bien, entonces a todos buenas noches. Nos encontramos un día más en el espacio Tertulias Académicas Virtuales. Un espacio, como dice nuestro enunciado, es un espacio entre amigos, familiares, conocidos, compañeros, compañeros de docencia, compañeros de la vida, que nos socializan y que nos han venido aportando en los diferentes momentos con su conocimiento. Hemos tenido aquí abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores gráficos y así sucesivamente de diferentes áreas del saber académico. Y en ese sentido, pues los hemos traído para que nos comenten un poco sobre los diferentes procesos que se están dando a raíz de esta cuarentena, a raíz del COVID, a raíz de las dificultades en las empresas, en las razones particulares, con la familia, con los amigos, y hemos tenido gratas experiencias como las que se han venido dando en el transcurso de estos 3 meses y medio que ya llevamos. En ese sentido, nos han pedido que hagamos un consolidado, cosa que les prometemos que en próximas ediciones lo vamos a tener. No queríamos dejar la presentación del día de hoy por fuera de ese consolidado de ponencias porque nos pareció muy importante realizarlas y hacerlas. En esa medida, pues entonces le damos la bienvenida a Red Music, a su equipo. Para los que no conocen, vamos a dejar que ellos mismos se presenten. Digamos que ya a mí me apasiona el tema. Muchos de los compañeros veo, Anita, para que te des cuenta, me decías que muchos no conocían de pronto la temática. En estos momentos alcanzamos las 52 personas en el momento de conexión. Entonces, y yo sé que termina incrementándose cuando se establezcan las otras plataformas virtuales con las que estamos asociados. En esa medida, pues entonces, cuéntanos, Anita, primero, antes de comenzar la tertulia, cuéntanos qué es Red Music, qué obedece, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus principios, cuál es su organigrama, cuál es su espíritu, y pasamos entonces a unas preguntas que diferentes docentes y estudiantes de diferentes universidades quieren hacerle. Y Anita, ya puedes habilitar tu micrófono. Ok. Hola, ¿ya me escuchas? Y ahora sí te escuchamos claro y fuerte. Cuéntanos un poco qué es Red Music antes de dar paso a esas preguntas ya más fuertes. Coméntales acá a los compañeros que de pronto no están tan familiarizados en las temáticas sobre qué es, de qué trata la tertulia del día de hoy. Bueno, me presento. Yo me llamo Ana María Uribe, soy gestora cultural enfocada hacia la música. Hoy venimos pues a compartirles un poco de experiencia sobre el recaudo, las regalías y el derecho de autor en Colombia, ya que es una temática pues que a todos nos incumbe porque es estamos hablando del patrimonio de los artistas. Yo hago parte del equipo de Red Music desde la prensa y las comunicaciones. Y pues debido a esto estamos hoy acá reunidos porque pues yo le comenté a Rafael que tenía muchísimas ganas de que todos pues conocieran lo que es Red Music. Eh, Ahorita más adelantico, después de que yo me presente, le voy a dar paso a mis compañeros, a Diego y a Seleni, que son los creadores de Red Music en Colombia. Ellos funcionan hace 3 años. eh, Hacen recaudo en eventos no solamente presenciales, sino en streaming también. Es importante saber que hay que cuidar el patrimonio de los artistas porque hay mucho desconocimiento y mucha desinformación en cuanto al tema. Hoy en día muchos solamente conocen algunas sociedades de recaudo, que ya todos sabemos quiénes son los que se encargan de recaudar, pero existen otras maneras de recaudar, como lo es Red Music, y para eso estamos hoy acá, pues para contarles un poco de la trayectoria, de lo que venimos haciendo, de cómo se hace el recaudo. Red Music es una empresa que está constituida legalmente hace 3 años y funciona en la ciudad de Medellín. Fue creada, pero trabajan a nivel nacional. Entonces, pues, si es posible, le damos paso a Diego Rincón o a Seleni Trujillo para que les cuente cómo es el funcionamiento de Red Music, si les parece. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias a Anita por la introducción. Sí, así como en términos generales, como lo acaba de mencionar Anita, Red Music es una empresa que hace el tema de gestión de derechos de autor desde un modelo que nos permite la ley, diferente al de sociedades de gestión colectiva.
Venimos haciendo este ejercicio desde hace 3 años, con excelentes resultados, tanto de beneficio para los artistas, que es nuestro público objetivo y a los cuales nosotros ofrecemos todo este andamiaje, y al otro público, que son los empresarios y productores, editoras y demás, que son la otra línea del negocio de la música en este sentido. Y hacemos la gestión desde una manera muy clara, transparente y lo más efectiva posible, eh, haciendo un poco la diferencia a lo que comúnmente conocemos con la gestión de derechos de autor, con las otras empresas pues que hay en el mercado y que han venido haciéndolo durante 60 años. Nosotros quisimos llegar con una propuesta un poco más joven y igualmente acorde a las necesidades actuales del medio y en las que vive el planeta, vivimos en un momento acelerado en tema de tecnología, y a nosotros no nos parecía como correcto y coherente que la gestión todavía se siguiera haciendo de una manera muy retrasada desde la parte tecnológica, todo con planillas, numeritos, hojitas. Nosotros quisimos pegarnos un poco más de la tecnología y hacer el proceso de una manera más eficiente. No sé si Seleni, que está aquí en línea, tenga algo más para agregar, pero eso es en términos generales lo que trabaja Red Music y hace Red Music. Cele. Por ahí la veo. Bien, Seleni, ¿ya tienes habilitado el micrófono para intervenir? Creo que está sin audio. Sí, ya le habilitamos el micrófono a Seleni. No se preocupe, Seleni, que nosotros, mi doctora Seleni, que nosotros editamos esta parte para que no haya problema. Ya puedes habilitar el micrófono para dar la respuesta. No, no te escuchamos, perdóname, no, ¿cómo se llama? Te vemos que estás hablando, pero no escuchamos lo que nos estás Creo que está apagado el micrófono, Creo que ahora sí. No, pues si quieren, vamos avanzando. Mientras tanto, ella organiza ahí de pronto micrófono. Yo lo voy a escribir por acá. Bueno, Si listo. quieren, yo les puedo ir contextualizando un poco el tema y cómo llegué yo a Red Music. Yo trabajo con artistas desde hace más de 17 años. Yo soy gestora cultural, trabajo con músicos básicamente. He sido jefe de prensa de muchos artistas y llegué a Red Music porque el año pasado teníamos un festival que se hace en Feria de Flores en Medellín, que se llama Carnaval Fest. Es un festival que se hace hace 15 años y los organizadores del festival tomaron la decisión de no hacer el recaudo como venían haciéndolo con la sociedad de gestión colectiva que todos conocemos, porque pues había descontento, había retraso en los pagos, había muchos artistas con descontento por lo que recibían, porque lo recibían muy tarde, no entendían muy bien los porcentajes. Entonces, de un tiempo para acá, ellos vienen recaudando con Red Music. Por eso llegué yo a ellos. El año pasado me llaman de la W Radio y me dicen, Ana, es que al parecer no hay permiso, parece que el concierto no se va a poder hacer, es un concierto masivo, donde el año pasado tuvimos más de 10.000 personas. Entonces me llaman de la W y me dicen, Ana, al parecer no va a poder ser el concierto porque la gente de la Sociedad de Gestión Colectiva está diciendo que no hay permiso para hacerlo. Entonces inmediatamente yo llamé a los organizadores, yo me encontraba en la ciudad de Medellín, los llamé y me dijeron, no, nosotros hacemos el recaudo con Red Music y direccionamos la llamada de la W hacia Seleni y Diego. Ellos atendieron la llamada y explicaron
que ellos iban a hacer el recaudo del festival. Finalmente el festival se pudo hacer sin ningún problema, se hizo el recaudo legalmente como ellos lo hacen siempre, pero muchas de las personas que estábamos ahí desconocíamos la labor que viene haciendo Red Music hace 3 años. Finalmente el concierto se realizó, fue éxito total, era un concierto pagando la entrada, no era de carácter gratuito. La gente quedó feliz, los músicos quedaron felices. 15 días después ya tenían el recaudo de sus regalías, porque Red Music se encarga de administrar esos recaudos y de hacerlo de una manera diferente a la que se viene haciendo. Entonces, básicamente eso fue por eso llegué yo a Red Music. Yo vi pues la gran labor, digamos, salomónica y gran labor que están haciendo ellos. Es una empresa muy joven que está muy bien asesorada y muy bien respaldada por un equipo de abogados. Entonces, claro, llevamos a cabo el festival, lo sacamos adelante, todo en regla, todo en norma, no hubo ningún problema, se hizo el recaudo, todo el mundo feliz, los organizadores felices, los músicos felices. Pues básicamente por eso llego yo a Red Music. Teniendo en cuenta pues esta experiencia que tuve con ellos, pues decidí unirme también porque ellos me buscaron y decidí unirme al equipo de trabajo de ellos, porque veo que es importantísima la gestión de, primero, proteger las obras para los artistas, es súper importante, y los artistas no tienen conciencia de esto, lo digo por experiencia, porque llevo 17 años trabajando con ellos, y para ellos este es un tema que no es importante, porque básicamente nunca han hecho la labor de registrar su obra, no entienden que ese es su patrimonio, que ese es su capital intelectual, que esa va a ser la herencia para sus hijos. Entonces, digamos, algo de lo más importante por lo que hoy estamos acá es para que todo el sector de ustedes, que son los que trabajan con leyes, están preparándose para trabajar con leyes, se interesen un poco por este tema de derecho de autor y de patrimonio intelectual, porque es súper importante, es el capital que tienen los músicos y los artistas. Sabemos que es un capital que no es tangible, entonces la única forma de que se vuelva tangible es registrar la obra y hacer recaudo de ella, básicamente. Bien. Anita, tenemos una inquietud en sala. Les comento que desde el Facebook Live ya en estos momentos el profe Aymaná se enlazó. Tenemos unas 16 vinculadas, más las 38 que hay acá en el Instagram. Que hay acá en el... Entonces, para que sepan que los estamos viendo en diferentes plataformas, habrán preguntas que tengo que formular yo, porque ellos no tienen acceso de pronto no tienen acceso al micrófono como si lo tienen los de Skype. Entonces, en ese sentido... Perfecto. Arranquemos con las preguntas y ya el equipo va dando las respuestas pertinentes con respecto a las preguntas. La pregunta, o sea, excúsanos la ignorancia, dice el profe Diego Pico, él dice, eso no es función de Saico y Asimpro hacer esas recolecciones, ¿por qué los autores tendrían que cobrar o tendrían que recibir dividendos, digamos, de otras partes? Esa es la pregunta que nos hace nuestro profe. ¿Por qué se entiende que, o más bien lo socializado, estandarizadamente, es que Saico Asimpro es la que se encarga de hacer ese tipo de ¿cómo se llama?, de enlaces, ¿no? O sea, de hacer ese tipo de cobros? Y ¿por qué tendrían que, de pronto, la segunda pregunta, ellos son compositores, autores, filósofos y demás, y entendemos algo de derechos de autor, pero no somos muy versados cuando esos derechos de autor son para músicos, artistas y demás? ¿Qué patrimonio y por qué tendrían ellos que tener garantías en ese sentido? Esa es la pregunta que nos formula Diego desde el Facebook. Anita, permíteme yo... contestar esa pregunta mejor que yo. Bueno, creo que el tocayo fue el que hizo la pregunta. Bueno, básicamente, dentro de la ley colombiana, nos permite dar 2 opciones para la gestión de los derechos de autor. Uno son las sociedades de gestión colectiva, que ya todos las conocemos, Saico y Asimpro, y otras que manejan otro tipo de derechos y otras líneas. Y la otra opción que nos permite la ley es la gestión individual. En la gestión individual es la que Red Music entra y empieza a hacer su trabajo. Eso es básicamente. Ahora, no solo Saico y Asimpro lo puede hacer, se puede hacer desde la gestión individual, y creo que siempre hemos utilizado el ejemplo, y aquí está ahorita Carolina, que también le daré paso a ella. Carolina es la jefe jurídica de Red Music,
y hay un ejemplo que nosotros siempre damos y es a través de una casa. Si yo tengo una casa, yo puedo decidir si esta empresa de arrendamientos gestiona los arriendos o lo gestiona la otra empresa. ¿Por qué? Porque si dejamos que siga siendo una sola empresa, pues creería que sería algo monopólico y pues nuestro país no hace parte o no apoya el tema de monopolios. En ese orden de ideas, así es como funciona Red Music y bajo la ley de gestión individual. Ahora, el por qué se tiene que cobrar. Volvemos al ejemplo de la casa. Si yo tengo una casa, la estoy prestando, la estoy alquilando para un cierto uso, pues por ende, si yo llegué a que en el contrato, por yo prestar, debo recibir un pago sobre eso. Lo mismo ocurre con las obras musicales. Una obra musical es un patrimonio del autor, el cual, por la utilización de esa obra en diferentes medios, recibe unas regalías o un uso por estas. Entonces, eso es como en términos generales el por qué se cobra y por qué no solo Saico de Asimpro. Ahí, eso no sé si ahí te queda bastante clara la pregunta. Sí, siento que queda bastante clara. El profesor Manuel Santiesteban tiene una pregunta para Diego o para Anita, la persona que esté de pronto capacitada para contestar. O para Carolina, que digamos está encargada de la parte jurídica, también ella pues puede como darnos una visión más exacta, sobre todo para el público que nos acompaña hoy, que tiene todo que ver con la parte jurídica. Bueno, listo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, yo tengo dos preguntas, pero bueno. ¿Qué es el patrimonio o capital intelectual? Y la otra es relacionada con qué porcentaje o qué diferencia hay entre determinados artistas en cuanto a los derechos de autor. Digamos, ¿a todos se les paga lo mismo o hay a artistas o autores que ganan un poco más que otros? Carito, por favor, nos colaboras con eso. Carolina. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahí estamos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Carolina Ayala, me presento primero. Bueno, el capital o la propiedad intelectual es, pues como su nombre lo dice, o sea, es los activos que se producen por el conocimiento de las personas, y la propiedad intelectual tiene dos grandes clasificaciones. Mi doctora Carolina. Sí, Sí. lo que pasa es que te vamos a pedir un favorcito. ¿Tienes la cámara activada? ¿Cómo? ¿Tienes cámara activada? Sí, tengo cámara, no sé qué tan bien me funcione, pero la puedo poner. Bueno, y lo segundo, mi doctora, es para efectos de que no se escuche ese ruido atrás. Le iba a pedir el favor, si está hablando desde el celular, a alejarlo un poquito del computador para que no se escuche como esa banda ancha que se escucha en el audio. Esta parte nosotros la dictamos, haga de cuenta que el profesor Pedro le acaba de hacer la pregunta y ya puede dar origen a la pregunta. Bueno, listo, muchas gracias. No sé si ya me escuchen y me vean mejor. Sí, ya te vemos, Carolina, ya te vemos y te escuchamos. Listo, bueno. No sé si vuelvo y empiezo desde el comienzo. Sí. Bueno, mira, la propiedad intelectual es como su nombre lo indica, es los activos que se generan por el intelecto del hombre. La propiedad intelectual tiene dos grandes ramificaciones. Una de esas ramificaciones es la propiedad industrial y la otra son los derechos de autor. Que ya la propiedad industrial, pues como para ilustrarlos,
es las marcas, las patentes, los signos distintivos, pues ya un tema más comercial. Y los derechos de autor, que es pues como lo que nos trae a colación pues en esta tertulia, que son pues las obras artísticas y los derechos pues morales y patrimoniales que se derivan de esas creaciones. Respecto a la pregunta de los porcentajes, no es, en el tema de derechos de autor, no hay diferenciación entre lo que se pague de derechos de autor a cada artista. La normatividad no la trae. Porque algunos artistas, que tal artista cobra tanto o que tal artista cobra lo otro, es un tema de honorarios, más que un tema de regalías. Entonces, en principio y de acuerdo a la normatividad, todos los autores ganan lo mismo de regalías. Ya digamos, los porcentajes se van desagregando por temas del mercado de la música, en la que entren las disqueras o entren las editoras, que ya empieza pues como a dividirse los porcentajes y ya ahí digamos le llegaría, de acuerdo a lo que cada artista ha cedido, le llegaría el porcentaje restante directamente. No sé si fui clara o quieren alguna otra precisión. Yo quisiera agregar algo más. Dentro del modelo que tiene Red Music, nosotros no hacemos diferenciación entre artistas famosos o no famosos. Para nosotros todos son artistas, todos son músicos. Por ende, el pago se hace de igual manera. Ahora, la otra gran diferenciación con las sociedades de gestión colectiva es que cuando un artista realmente lo gana, como estamos haciendo la gestión individual, lo que gana se entrega. Nosotros no hacemos distribución entre socios, a no ser, como lo había mencionado Carolina, que si el artista tiene una editora, una productora y una disquera y con cada una de ellas pactó ciertos porcentajes, pues lógico, ya ellos internamente harán la deducción sobre las regalías generadas. Pero dentro del modelo de Red Music, todos los artistas son artistas, están en igual nivel y dependiendo del volumen que genere en sus obras, los derechos que genere en sus obras, ese volumen se le entrega al artista. Mi profe Pedro Manuel. Bueno, muchas gracias. La pregunta. Sí, no, muchas gracias. Sí, no, ya quedó claro. Digamos, solamente, no sé cómo preguntar. En cuanto, digamos que es a la letra, no tanto a la música, ¿cómo se manejaría eso? Si un autor propone la letra de determinada canción, por ejemplo, y no pone la música, ¿cómo lo manejan ustedes? Carolina, por favor. Bueno, en ese caso, el que solo pone la letra tiene un derecho, así como el que pone la música también, y si el que la interpreta es distinto, también hay un derecho. Eh, Normalmente nosotros, si representamos solo a quien compone la música, le pagamos de acuerdo al porcentaje que haya pactado con los demás o se divide como en partes iguales si no hay un pacto por escrito. La idea es, y eso lo queremos comunicar a los autores, es que siempre que vayan a entregar o la música o la letra o su interpretación o la producción, estipulen por escrito cuál es el porcentaje sobre el cual tienen derecho en esa producción, si es el 50 o si es el 40 o si es el 30 o si es el 60, porque tengan en cuenta que eso es un activo y que eso es lo que les va a representar ingresos más adelante, pero esa es de la manera en que se maneja. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer una intervención acá, un paréntesis dentro del tema, y es que las regalías se pueden recaudar por varios tipos de eventos. O sea, puede ser por eventos en vivo,
puede ser por streaming, que hoy se está usando mucho porque como no nos podemos reunir y somos una industria que está parada un poco, yo lo digo desde mi punto de vista de gestora cultural y de jefe de prensa y manager de artistas, se puede recaudar por streaming, se puede recaudar por eventos en vivo, se puede recaudar por reproducciones en locales comerciales, se puede recaudar por la utilización de las obras en programas de televisión, de radio, en películas, en juegos de video, eso se llama sincronización. Digamos que hay muchas maneras de recaudo y ese es un tema que también los autores no lo tienen tan claro, por eso no se les hace tan importante registrar su obra. Entonces también, así como decía ahorita Rafael, aquí no solamente hay personas que hacen parte de un sector, acá puede haber gente que es artista o que tiene familiares, que son músicos, que son autores, y necesitamos, digamos, que esto se visibilice mucho, porque digamos que en la historia de Colombia hoy en día hace parte del activo este tema del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, del espectáculo en vivo. Entonces, para nosotros es muy importante que esa desinformación que existe sobre el recaudo y las regalías, pues que todos empecemos a hacer un poco un voz a voz de la importancia de recaudar este patrimonio, ¿no? Bien, veo que la profe Rosalba tiene una inquietud. Profe Rosalba, aprovechando que su merced se encuentra desde el Facebook Live, también nos está siguiendo y se enlaza por Skype. ¿Cómo se está viendo allá? Cuéntenos, antes de pasar a tu pregunta, ¿cómo lo están viendo allá? ¿Muy emocionados? ¿Están felices? ¿O por el contrario, están muy apagados? Muy buenas noches, profe Rafael, y a todos los asistentes, pues lo estamos viendo muy bien y se escucha perfectamente y estamos muy contentos. La inquietud que tengo para los panelistas es la siguiente. ¿Cuándo sé yo que tengo derecho a recibir regalías por derecho de autor? Gracias. Oka, ¿cuándo sabes? Cuando tienes la certeza de que una de tus obras, o alguna, pues si alguna de tus obras ha sido utilizada. Hay que dejar claro, al artista le pagan un caché, le pagan por su actuación, pero adicional a eso recibe unas regalías. Hasta ahí estamos claros. Lo importante aquí es saber cuándo una de sus obras ha sido utilizada. En ese sentido, Red Music ha utilizado ciertas herramientas que nos permiten dar ciertas verificaciones y estamos tras la construcción de otras tantas. Partiendo de un ejemplo básico, yo soy un cantante, tengo mi grupo musical, etcétera, y sé que dentro de 8 días tengo un concierto, no sé, en cierta plaza o en cierto auditorio. Cuando voy a hacer la interpretación allá en ese auditorio, ahí se van a ejecutar mis obras y por ende ahí se genera un derecho. Entonces, por ende, ahí se tiene que pagar. En ese sentido, Red Music, en colaboración con los artistas, recibimos la información sobre esto y acudimos a hacer el cobro respectivo a los organizadores del evento. Ese es uno de los tantos ejemplos. Otro ejemplo es, yo tengo mi agrupación, hemos grabado ciertas canciones y esas canciones las subimos a plataformas digitales, Deezer, Spotify, iTunes, YouTube, etcétera, etcétera. Red Music hace el recaudo con un software que tiene en el momento, hace un recaudo sobre uno de sus derechos, que es el derecho por uso, el derecho mecánico, y hacemos un cobro de esas regalías. Otra de las herramientas que tenemos es la música de su agrupación, la incluimos dentro de un catálogo que le ofrecemos a las superficies comerciales, como tiendas, cafés, etcétera, y estas tiendas, para ambientar sus espacios, utilizan nuestro catálogo, y al utilizar nuestro catálogo, nuestro software se encarga de verificar cuántas veces se utilizó esa obra y en qué lugares se utilizó esa obra. Entonces hacemos un cobro sobre eso. De esas, estos ejemplos son como los ejemplos más básicos de cómo se hace el recaudo. Adicional a eso, ahora estamos tras cerrar un acuerdo con una empresa europea para hacer también el recaudo
sobre radio y televisión, pero ¿cómo sabemos? Ahí lo preguntaba la profesora, ¿cómo saber en este caso en particular que en radio y televisión es sonado? Entonces, con este software que estamos construyendo con uno de nuestros asociados europeos, lo que se encarga este software es de monitorear radio y televisión. Entonces, al monitorear, el software nos arroja tantas obras de su catálogo, del catálogo que tiene Red Music y que representa, sonaron. En ese sentido, es de la forma como nosotros hacemos el recaudo y la verificación. Bien, tenemos un artista. Qué pena yo intervengo, Rafael, qué pena te interrumpo. No, Como para hacer una precisión última, pues respecto a la pregunta, como para redondear lo que Diego dice, y es, tú tienes derecho a regalías desde el mismo momento de la creación de tu obra. Entonces, desde el mismo momento que tú creas tu obra, cualquier uso, el que sea, que se le dé a la misma, tú tienes derecho a percibir regalías sobre ella. tenemos un artista en sala, Brian, aprovechando que tú has estado desenvuelto en este medio, formula la inquietud que nos estás haciendo en sala a los miembros de Red Music, que serían los más apropiados para darte respuesta a la misma. Existen otras formas diferentes a las que conocemos para recaudar esas regalías. Otras formas diferentes. O sea, nosotros nos basamos, o fue constituido Red Music en base a la ley. En la ley, vuelvo y lo menciono, nos dan dos opciones: la gestión individual y la gestión colectiva. La gestión colectiva es la que comúnmente conocemos, que ya conocemos las empresas y ellos hacen su trabajo. Para nosotros y para muchos no nos sentíamos cómodos con ese esquema y acudimos a esa otra opción que nos ofrece la ley, que es la gestión individual. Entonces, como tal, esas son las opciones que nos permite la ley, y afortunadamente nos lo permite la ley, y a eso también me da pie para introducirlos a que es una tendencia ya a nivel mundial. Nosotros fuimos, creo que, los pioneros aquí en Sudamérica, bajo este modelo y en la forma de hacerlo, pero ya se está moviendo en otras regiones. En Europa ya es una tendencia la gestión individual. Pero ¿por qué? Porque esto está saliendo. Yo ahorita lo mencionaba, que el mundo corre y está muy acelerado desde la parte tecnológica. Hay mucho volumen de artistas. Ya un artista no solo suena en su pueblo, no solo suena en su ciudad, no solo suena en su país, sino que suena en el planeta entero. Y por ende la gestión tiene que ser diferente. Y nos tenemos que apropiar de la tecnología y de la digitalización de los procesos, y ya la universalidad de las cosas, y por ende se volvió una tendencia. Ya hay muchas empresas. Cuando nosotros empezamos hace 3 años, no conocíamos en Europa empresa alguna que estuviera haciendo el modelo. Ahora la Unión Europea, desde hace aproximadamente 2 años, tiene una ley que permite la gestión individual también. Y tras eso ya hay otros países que le están implementando. Entonces, por ende, ya hay todo un abanico de opciones para la gestión de derechos. Anita, te enviamos una pregunta por chat que nos formulan desde Cúcuta. Está referenciada como la pregunta 5, si nos puedes colaborar con ella, porque dice la profe Andrea, que nos está escribiendo desde allá, dice que eres la más apropiada para leerla y para solicitar su respectiva respuesta. Bien, si les parece, la leo yo, no hay problema por ello. Si les parece, leo yo y veo... aquí hacen unas preguntas si soy productor de un evento en vivo. Hola. Sí. Bueno, listo. Ella pide que seas tú quien la lea porque considera que tú tienes más experticia en el tema.
que de pronto sabes mucho más y sabrías quién de nosotros podría indicarnos la respuesta. Claro que sí, es que estaba con el micrófono apagado. Poniéndonos del otro lado del juego, si yo soy un productor de eventos, si voy a traer a mi ciudad o a mi municipio un artista, ¿por qué debo pagar? ¿Por qué debo pagar por derechos de autor? O sea, muchos productores, promotores de eventos no entienden y no les gusta que lleguen a cobrarles por esto. Entonces, sería importante que alguien de Rev Music nos contara por qué es importante, yo como productor, por qué tengo deber de pagar regalías. Bueno, yo voy a ser corto desde la respuesta y le haría espacio a Carolina para que nos lo amplíe desde el aspecto legal. Pero vuelvo al ejemplo. Yo tengo una casa y presté esta casa para que lo utilizara para X uso. Al prestar esa casa bajo un contrato, llegué al acuerdo con la persona que me tiene que pagar por el uso de esa casa. Ese ejemplo lo trasladamos a los derechos de autor y quiere decir que si yo como productor voy a tener a un artista en escena o haciendo su presentación artística, ahí en el artista va a estar generando un uso de obra. Al estar haciendo el uso de obra, se pagará por ese uso de obra, que es diferente al caché del artista. El uso de la obra está protegido por la ley y por ende hay que pagar un tema de derechos de autor. Ahora, pueden ocurrir situaciones en las cuales tanto artista como empresario lleguen a un acuerdo para que no se haga el cobro sobre esa obra, y ahí es donde también entra Red Music, hacer como esa negociación porque, no sé, queremos apoyar este evento que es un evento benéfico o social y por ende no queremos hacer el pago sobre eso. No sé, Carolina, ¿tú qué más nos puedas agregar sobre esto? Bueno, como les comentaba, los derechos de autor tienen un contenido patrimonial también, porque es un activo que se deriva de la creación del intelecto humano. Si yo hago determinada creación, yo tengo derecho a que me paguen por el uso de ella. Esa es la razón por la cual se pagan derechos de autor. Hay el deber de pagar derechos de autor porque es algo que yo hago, es un producto artístico que ha sido creado por mí y sobre el cual yo tengo el derecho a reclamar un pago sobre el tema. Ya como lo explicaba Diego, el mismo autor es quien tiene la potestad de decir si no cobra por él o si lo va a dejar gratis porque son amigos o porque tiene un fin de que no tenga ánimo de lucro o para apoyar la ciudad donde nació, como muchos eventos grandes que hemos visto que se han hecho sin cobro de derechos para apoyar determinada causa, pero es el artista quien tiene la potestad de decidir si cobra o no y por eso se exige la obligación de que se paguen derechos de autor para que los creadores intelectuales, creadores de obras artísticas, de obras musicales o obras literarias puedan vivir de sus creaciones. Yo tengo algo que decir ahí y que de pronto aportar o preguntar, porque mucha gente cree que el cobro de derecho de autor es un impuesto y no lo es. No es un impuesto, o sea, sí hace parte de los permisos y de los requisitos para llevar a cabo un evento en vivo, pero no es un impuesto. O sea, mucha gente ve a Saico y a Simpro como la DIAN, una cosa así. No es, esto es una sociedad creada, es una sociedad de recaudo colectivo, así como las de recaudo individual, pero esto no es un impuesto. Muchas personas, muchos promotores o gente que lleva a su municipio un artista para tocar en la plaza pública, porque cuando es un evento gratuito también se cobran regalías, no es un impuesto ni es un ente del Estado. Quiero que digamos, Carolina, haga una aclaración en eso, porque mucha gente cree que esto es un impuesto. Gente que de pronto quiere llevar a un artista, qué sé yo, Paola Jara, Jesse Uribe, llevarlos a tocar
la Plaza del Pueblo, por las fiestas, por las festividades. Pero hay que aclarar que esto no es un impuesto, ni hace parte de un estamento estatal, ni público. ¿O me equivoco? Bueno, mira, sí, así como tú lo manifiestas, el tema de los derechos de autor no es un impuesto. Los derechos de autor es un tema de un activo privado que le pertenece a los autores. En el caso de Saico y Asimpro, ellos son una sociedad privada constituida por autores para el fin de recaudar los derechos. No es que sea un impuesto. ¿Por qué, digamos, se exige como permiso? ¿Por qué se empezó a exigir por parte de las entidades públicas como permiso que se aporte la constancia del pago de derechos de autor? Porque la creación, la propiedad intelectual está protegida por la Constitución Política de Colombia. Eso está protegido tanto como el tema del pago de salarios o algo así que también está protegido constitucionalmente, precisamente para garantizar que los artistas tengan un ingreso mínimo, un ingreso que les permita vivir de su patrimonio. Exactamente. Ok, perfecto, muchas gracias. A ustedes. Profe Manuel, veo que tienes varias inquietudes, entonces, o en tu grupo, más bien en tu mesa hay varias inquietudes, si gustas las puedes socializar en este momento. Sí, son en sí como 3 inquietudes. Primero, ¿dónde debo registrar una obra? Segundo, ¿por qué es importante registrar esa obra? Y tercero, tiene que ver con algunas suspicacias que se han generado con relación a Saico y a Simpro en cuanto a que, por ejemplo, son desconsiderados en los cobros de algunos derechos de autor. Por ejemplo, que hay un concierto de un artista extranjero y ellos cobran por la presentación de esos derechos del mismo autor y muchas veces no se sabe si ese dinero en realidad le llegó al artista extranjero, si hubo un concierto. Ahora, si alguien tiene, no sé, un concierto o la obra es utilizada, ¿cómo sé yo, si yo soy un artista, por ejemplo, cómo sé yo que mi obra fue utilizada y que tengo unas regalías por la utilización de esa obra? Como artista tengo que ir a cobrar, a pedir, a mirar, a ver cuántas veces fue utilizada mi obra, o hay algún tipo de software que dice, bueno, le van consignando a uno la cuenta y no hay problema, porque es que en Saico ha habido como esa dificultad, que haya artistas, hay autores que han sido como, se han sentido relegados porque no les han llegado las regalías. Esa es como la pregunta. Cele, estás en línea. ¿Podrías colaborarnos? Seleni. No la veo por ahí cercana, Dieguito. Bueno. Sí, ahí está. No le está dando el micrófono. Bueno, básicamente, ahora, ¿por qué hay que registrar? A ver, desde el primer momento en que uno crea una obra, como tal, ya esa obra es de uno, es un patrimonio propio. Lo que uno hace es conseguir una prueba fehaciente o una prueba real de que esa obra es mía para que a futuro no se presenten inconvenientes. En ese orden de ideas hay varias herramientas en el mercado y el gobierno colombiano también facilitó una y es registrar la obra. Una opción es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Lo que hace la Dirección Nacional de Derechos de Autor es recibir esa obra y decir, sí, esta obra el autor la registró tal día y la obra tiene estos acordes, esta letra y esta fecha de creación. Eso es como tal, registró la obra. Adicional a eso, y como se los he mencionado mucho, porque creo que allá es donde vamos y más ahora, en estos momentos que vivimos, uno también la puede registrar bajo otras herramientas que hay en el mercado o hay en la red.
Ahora estamos acudiendo mucho al tema de blockchain, que es un sistema contable bastante seguro y cerrado, que te permite registrar la obra y que ante cualquier juez vos podés demostrar de que esa obra es tuya con este software que es invulnerable, porque es un sistema de bloques y etcétera, que permite que no se falsifique o no se dañe la información del registro. Entonces, como tal, por eso es importante. Por eso es necesario registrar la obra. Y también, si hay en algún momento una disputa, yo tengo mi obra, yo que creé la obra, pero alguien más la usó y dice que él es el dueño, pues yo con esa prueba puedo demostrar que efectivamente no, yo la registré, yo la tengo y yo tengo estas pruebas que demuestran que yo soy el creador de esa obra y por ende yo cobro esas regalías de esa obra. Entonces, así es que se crean y por eso es importante. Ahora, Saico y Asimpro, cobros exagerados. Bueno, ese es el modelo que ellos tienen. Por eso mismo y muchas otras cosas más es que nació Red Music, que pretende ser una revolución musical y un apoyo a los artistas. Rep, RE es registro, V valor, registro valor, y en ende es toda una revolución musical acudiendo a la tecnología. Entonces, Saico y Asimpro tienen su modelo, tienen su estilo, ellos lo manejan. Red Music llega a ofrecer otra alternativa donde permitimos que tanto artistas como empresarios puedan convivir en ese ecosistema musical. Ahora, si yo no tengo empresario o alguien que me ayude a difundir mi música, pues la música va a ser muy buena, pero va a quedar solo para mis oídos y mi familia. Entonces ahí es donde Red Music también entra a apoyar para que este ecosistema sea más viable y que perdure en el tiempo. Porque si solo le empezamos a sacar a un lado, darle duro al empresario, pues va a llegar un punto donde esto no va a funcionar y el piñón no va a seguir rodando. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a un punto de que... Y el otro lado, si yo le estoy cobrando mucho al empresario, pero no le estoy dando al artista, que ya sabemos que ha pasado durante 60 años, pues el artista no va a tener herramientas, tiempo y facilidad para concentrarse en hacer buenas obras que nos alegran el día o nos acarician el alma. En ese sentido es donde Red Music empieza a hacer ese equilibrio entre ambas partes y por ende no, las tarifas de nosotros son siempre por la mitad o menos de la mitad de lo que cobran las sociedades de gestión colectiva, pero y los pagos son lo más rápidos posibles. Ahora Anita hablaba sobre el ejemplo del Carnaval Fest. Para nosotros, igual que ese, han sido muchos festivales, pero este fue muy particular, lógico, por toda la bulla mediática que se generó y que Saico como tal intentó frenar, pero fue muy particular. ¿Por qué? Porque los organizadores de este festival llevaban años pagando millonadas por derechos de autor. Y cuando acudieron a nosotros, pagaron mucho más poco de lo que venían pagando durante todos esos años. Pero lo interesante no fue que pagaron poco, lo interesante fue lo que ocurrió en esos 15 días posteriores, porque nosotros tenemos una regla en este tipo de derechos o de cobro de regalías, que en menos de 15 días estamos haciendo el pago al artista. Efectivamente, en menos de 15 días le estábamos pagando a los artistas, porque estábamos hablando de casi 18 artistas, tanto nacionales como extranjeros. Tanto nacionales como extranjeros, y les pagamos, pero lo interesante es que cuando le entregamos su dinero, les consignamos su dinero, ellos decían, venga, ¿ustedes están lavando plata conmigo o qué es lo que está pasando? Y nosotros, pues nos llamó la atención, ¿cómo así? ¿Por qué? Y la respuesta de ellos es nunca, porque han participado, algunos de ellos ya habían participado varias veces en este festival, en otras ocasiones, pero nunca habían recibido tanta plata por el pago de derechos de autor. Y decían, esto que ustedes me están pagando es lo que yo recibo con las sociedades de gestión colectiva en un año, no en un solo evento. Y ustedes me están pagando en menos de 15 días. Ese ejercicio es el que nosotros estamos haciendo a favor del artista y a favor del empresario. El empresario pagó menos, el artista recibió completa su plata, y tanto empresarios, artistas y tiqueteras, que son los que recaudan los dineros,
tenían las cuentas claras, sabían qué pasó con los derechos, porque a cada una de estas tres partes les entregamos una liquidación, que era la misma para las tres partes. Entonces todos sabían y todos podían preguntarle el uno al otro cuánto pagó, cuánto entregó y cuánto recibió. Las cuentas eran claras, cuentas claras, el chocolate espeso. Eso es lo que hace Red Music. Bueno, muchas gracias. No, agradecemos mucho. De la sala 2 nos están haciendo la siguiente pregunta. Aldana, ya puedes abrir tu micrófono y solventar las inquietudes de tus compañeros. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? buenas noches. Mira, mi pregunta es, ¿este tipo de eventos que nosotros estamos haciendo a través de estos canales generan algún tipo de, digamos lo que, cobro o incentivo para el artista o simplemente esto no hay forma de, digamos lo que, de contabilizarlo a través Bueno, de estas herramientas? ok. Antes de responder, creo que algo se me había escapado de la pregunta anterior, de que si no hay forma de monitorear los procesos. No sé si las sociedades de gestión colectiva lo tengan. Red Music tiene herramientas para hacer el monitoreo y poder entregar cuentas claras lo más fácil y rápido posible, respondiendo a esa pregunta. A la siguiente, para que Carolina también me colabore ahora. En plataformas digitales o como están haciendo ahora los live o los streaming, hay que dejar claro que ahí se generan varios derechos. Uno de esos derechos es el derecho de uso o el uso mecánico o el derecho mecánico, que ese se paga a través de las plataformas digitales como Spotify, no, como YouTube, como Facebook, como Twitch. Estas plataformas tienen que pagar regalías por el uso mecánico y son pagadas a través de una serie de empresas que se llaman agregadores musicales, que son empresas que tienen un desarrollo tecnológico, que suben la música a través de ellas y ellas lo proyectan o lo suben a estas plataformas. Y cuando en esas plataformas se genere el uso de una obra, el mismo software se encarga de generar un registro y decirle a las plataformas: tantas veces se utilizó mi obra o una de las obras que represento, por favor, YouTube, Twitch o Facebook, páguenme por el uso de esa obra, del derecho mecánico. Entonces ellos constantemente, digamos YouTube, Facebook y Instagram, tienen algo que se llama Contact ID, que es un algoritmo que se encarga de hacer el monitoreo de eso. Entonces, si alguien tocó un acorde o tocó acordes de tu canción, o de otro artista, el Contact ID hace el monitoreo de eso y hace el pago respectivo al artista dueño de esa obra. Esa es la primera etapa. Ahora, la segunda etapa, o el otro derecho, es el derecho autoral. Carito, si tú nos puedes colaborar en ese sentido para que se entienda el tema de plataformas digitales. Bueno, mira, el tema de todos estos en vivo que se están generando ahorita desde casa, eh, hay que pagar derechos sobre eso porque es comunicación pública. O sea, cualquier tipo de comunicación pública de música genera derechos de autor. Eh, el tema del derecho autoral y el derecho mecánico fue un tema que finalmente se hizo para, digamos, dividir el negocio, ¿cierto? El tema autoral es el simple derecho por la comunicación pública. Ese derecho se consigna solo por el tema de los derechos de autor. Y el tema de los derechos mecánicos es por el tema de que yo tengo un video allí sonando o que yo canto allí. Ni siquiera muchas veces ese derecho mecánico se le paga al artista, a no ser que tenga inscrito el código o, como decía Diego, que esté identificado en el monitor, que es de ese artista, para que no haga el bloqueo del tema. Pero ambos derechos se generan por la comunicación pública. Por eso es que habría que pagarlo.
Mi doctora, me surge una inquietud. Comenzando la presentación, de pronto su merced nos había enlazado, le había pedido el favor a nuestros compañeros de audiovisuales que anterior a la presentación pusiéramos música con el ánimo de dar las tertulias. ¿Tendríamos que hacer algún pago respectivo frente al tema? Sí, todo el uso de música genera un derecho. Y pues si la música es lo que nosotros llamamos comercial, pues puede que en el tema de Facebook Live o en Instagram te hagan un bloqueo porque lo detecte por determinada editora como que ese tema pertenece a otra persona y que tendrías que pagar derechos por ella. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, todo el uso de obras protegidas por el derecho de autor te genera un costo y la obligación de hacer un pago. Si ponemos a Mozart, a Beethoven, también tendríamos que hacer algún pago frente al tema. No, esas obras como tal son obras ya de dominio público, bajo unos lineamientos a nivel internacional en el tema de derechos de autor. Hay unas obras que ya cuando pasan determinado tiempo se vuelven de dominio público, pues de fallecido el autor, y se vuelven de dominio público y por ende por esas obras no se pueden pagar. Ahora, si el problema es que ustedes quieran colocar música, podemos hacer unas negociaciones interesantes con Red Music. No, pero de una u otra manera podemos apoyar, porque, pues, a ver de qué forma uno puede vincularse o apoyar este tipo de iniciativas. Pero tratando como de responder el tema de las preguntas y de dejarlo claro, es necesario. O sea, siempre que se utilice una obra hay que pagar derechos. Ahora hubo mucho revuelo hace algunas semanas con todo el cobro que se haría a través de las plataformas digitales, como Deezer, Spotify y demás. Creemos que lógico, eso hay que hacerse, pero hay que hacerse de una manera consensuada y mirando la realidad actual y mirando de qué forma nos podemos apoyar y ayudar, tanto beneficio de un lado o el otro, y no simplemente por cobrar. Hay una situación compleja y donde todos los comercios están golpeados, los artistas están golpeados, los empresarios están golpeados. Entonces, Red Music lo que ha hecho es dar alternativas para que esa negociación de artista y empresario, cuando se genere la utilización en estas plataformas, sea lo más beneficiosa posible y que no se golpee ninguna de las partes. Lo he mencionado mucho y creo que eso para nosotros es súper importante. Trabajemos como un frente, como un colectivo, más no yo soy artista, usted es empresario, no, vamos todos como trabajando como un colectivo. Bueno, en este momento vamos a dar pasos a la sala, a las diferentes personas que nos acompañan el día de hoy. Doy el informe después de una hora de presentación. En la sala principal tenemos 17 personas, se habilitaron para 20 en relación a la importancia del tema. En ese sentido, pues entonces en plataforma Skype alcanzamos a tener las 56 personas. En plataformas, en Twitter, me reporta la profe Andrea, que tenemos 18, en la plataforma Instagram tenemos 22, en la plataforma Facebook, que es donde siempre nos acompaña. Saludamos al profe Aymaná, que nos acompaña desde el Chocó. Alcanzamos a tener, allá sí tenemos buena fanaticada, tenemos 33 personas enlazados. En un total de 105 personas, si he contado mal. Les pido mil excusas porque ha sido la cuenta, digamos, aquí de las fumatorias. Ha sido un tema relevante, importante. Entendemos que muchos no conocemos del tema. Para ser precisos, muchos tenemos idea del tema, pero no conocemos el tema. En ese sentido, pues entonces doy pie para que las personas que tengan preguntas en sala las puedan formular, y si no hay, pues entonces podamos dar finalización a nuestra tertulia académica del día de hoy. Nos sugieren acá de la universidad, Brian, que utilicemos Beethoven, Mozart y Bach, que no vayamos a utilizar Vallenato.
vallenatos ni ninguna música moderna, que con mucho gusto entramos en negociación con Mad Music, con Red Music, pero que en el momento utilicemos música clásica para mientras llegamos a algún acuerdo. Esa es la indicación número uno. No, le agradecemos, hermano, por estar presente, le agradecemos a los compañeros de las diferentes universidades. Sí, no hago la clasificación por universidades, pero bueno, aquí está el profe Pedro Manuel de la Universidad Remington, está la profe Rosalba desde la Universidad de Cundinamarca, están los profes de la Corporación Unificada Nacional, habemos profes, sí, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, mejor conocido como la ETIC. Están los profes, claro, de la Universidad de Medellín, que se sienten hoy de locales, que los escuchan muy paisas, están mandando acá a decir desde el Facebook Live, que se sienten muy paisas, que qué bueno, que qué rico, que los sigamos invitando. ¿Quedan cordialmente invitados o nos toca cobrar derechos de autor? No, preguntamos. Es una pregunta desde el Facebook Live. ¿Cuántas horas llevamos aquí hablando? No, mentira, no, que vamos a cobrar derecho por eso. Muchas gracias bueno, por la invitación. Espérame, Anita, tenemos preguntas también, tenemos cobertura desde Guadua, tenemos desde Lérida, doña Lérida, qué gusto tenerla enlazada. Ella con cariño se llama Aleida, pero aquí le decimos doña Lérida, que nos acompaña desde ese bello municipio. Es una docente de la Universidad del Tolima. Me dice que también hay 3 estudiantes con ella, que hay algunos que tienen dotes artísticos, que nos preguntan, es una pregunta de una niña de 6 años. Dice que si ella hace una obra de arte, doña Lérida, ¿usted la puede poner a la niña? No, me dice que no, ¿cómo se llama? Que tienen dificultades con el sonido. Pero la pregunta de la niña es que si ella hace una obra de arte, la puede registrar y la puede cotizar y valorizar, o eso solamente es para los adultos. Carolina. Bueno, yo le respondo a nuestra joven participante. Sí, si ella hace una obra de arte, ella la puede registrar como propia. La estudiante, mi doctora, se llama Dana. La niña se llama Dana, Dana Juliana, desde el municipio de Lérida, Tolima. Nos formula eso por el chat. Nos dice que ella tiene unos dibujitos que les han dicho que son muy buenos y que ha participado en algunos eventos. Pregunta que si esas obras las puede, sí, nena, claro, compártelas, dice que las va a compartir en el chat, que si esas obras las puede registrar como obras de autor. Carolina. Bueno, si quieres le voy contestando. Mira, sí, tú podrías tus dibujos registrarlos, siempre que no sean pues dibujitos que hayas tomado de otros dibujos. Como decir que te gusta mucho determinada caricatura y hayas hecho un dibujo tuyo sobre esa caricatura, ese no lo podrías registrar, pero si son dibujos que salen completamente de tu cabeza, de tu imaginación, los puedes registrar y asignarles un valor. Inicialmente cobrarían por ti tus papás mientras cumples la mayoría de edad, pero el hecho de que seas menor de edad no es un limitante para que puedas registrarlas como tuyas y ponerles un valor. Ahí me escuchas, y ahora sí, qué pena que como estaba intentando enlazar a Lérida, Tolima, pues entonces me desconectó un poco del Skype. Ellos escucharon tu respuesta, la hermanita es un poco ya mayor, es adolescente, y pues entonces ella nos formula, ¿sí? Formula que ella ha hecho dibujos propios, autóctonos, ¿cierto? Pero que no han participado en ninguna parte. Les han dicho que ella tiene dotes artísticos y dotes en la pintura y demás. En ese sentido, en su colegio se les ocurrió hacer una galería de gráficas y de fotos y de fotografías. Ella tomó del pueblo, ustedes reconocen, en 1986, barrio que nosotros conocimos como la tragedia de Armero. En ese sentido, ella pregunta que si es como esas fotos han circundado, pero estas son propias, o sea, de ella, si podría registrarlas o solamente hacen parte del evento que hizo en el colegio.
Bueno, mira, ella podría registrar las fotos que son tomadas por ella las puede registrar. Eh, ya el tema del cobro de los derechos, de pronto si en el colegio le hayan hecho firmar que las obras son del colegio y eso, pues no podría en principio cobrar por ellas, sino que serían del colegio, la parte, digamos, del dinero, pero sí las puede registrar como obras propias. Si no firmó nada con el colegio, podría asignarles un valor y usarlas o venderlas en otros festivales o en otro tipo de estamentos, en bancos mundiales de imágenes con cobro. Nos surge una pregunta, esta viene desde la costa. Allá son buenos en trovas, son buenos en trovas y otro tipo de actividades que lo hacen muy folclóricamente, o sea, no es una cuestión, van a parrandas, vallenatas, a los carnavalitos, carnavales, se presentan digamos, en ese tipo de eventos y en ese sentido ellos socializan, dentro de las canciones conocidas, socializan sus propias canciones. Nunca han pedido ni nunca han recibido asesorías sobre que puedan cobrar sobre eso porque es una arte espontáneo, o sea, no es que formularon una canción y un disco. Y ellos preguntan que si ese tipo de material se pudiera condensar y empezar a registrar o por el contrario, el proceso es como en algún momento alguien lo preguntó en Saico, porque de ahí surgía la pregunta, que era al ser material ellos dijeron en forma inmaterial, no tenía ningún valor y no valía la pena registrar. Bueno, digamos que el hecho de que decir que no tenga ningún valor no es cierto, sí es cierto. Eso se trata como de obras de improvisación. Si tienen forma de fijarlas, digamos, de alguna manera, pues sería bueno, pero el hecho de que sean obras improvisadas no quiere decir que no tengan derecho a cobrar por ellas o que no valgan nada, sí tienen un valor, porque toda creación del intelecto, una vez materializada, es una obra y por ende tiene derecho a ser protegida. Entonces, sí, las podrían registrar, incluso las pueden compilar o incluso si no las tienen registradas, también en el festival tendrían derecho a que se les hiciera pago por la comunicación de su obra, así vaya siendo creada en el momento. La trova, las improvisaciones de comedia, las improvisaciones de teatro, los stand-up comedy, todos esos tipos de obra que son obras que van saliendo en el momento tienen derechos de autor también. Bueno, Otro ejemplo, perdona, otro ejemplo de ese tipo de obras es la música electrónica. Hay cierta línea dentro de la música electrónica donde en el instante empiezan a improvisar con diferentes discos y sacan una obra. Eso como tal. Los raperos o los que hacen hip hop, que le dicen batalla de gallos, ese es el nombre que le tienen, en ese instante, como tal, ahí también se genera una obra. Entonces, como lo dice Carolina, y yo lo recalco, es falso que digan que eso no tiene valor, y eso es lo que nosotros intentamos rescatar desde Red Music y dar la suficiente información y el valor sobre las obras de los artistas que hay y que llegan a Red Music y demostrarles de que de eso se puede vivir. Sí, ellos dicen es que no tenía valor porque como es la inspiración del momento, muchas veces no queda registrado, sino por la gente que estuvo en el evento. O sea, no quedó ninguna grabación, no hay ninguna, o sea, alguien que filmó por ahí con el celular. O sea, digamos que es ese tipo de material. Y en Saico les respondieron de esa manera, según lo que nos comenta Danián, ¿cierto? Es que el que nos comenta, él está escribiendo desde Monpós, Bolívar, es un cantautor, le interesó mucho la temática, pero él nunca ha cobrado, o sea, lo invitan a fiestas, parrandas, le pagan con cerveza, o sea, cosas muy, así nos está escribiendo acá, lo estoy leyendo tal como él nos lo está escribiendo, y que en ese sentido, pues cuando él quiso en algún momento acercarse a Saico y a Cintro, le dijeron que no tenía valor porque no es material purificado, con cámaras ópticas y cuestiones así, sino que eran videos de celular, de pronto un 1100 grabando, algo así por el estilo, artesanal, y pues como él no cobró ni firmó ningún contrato, entonces por eso le dijeron que no había manera de reclamación frente al tema.
No, volvemos, lo repetimos, eso es falso. Y un ejemplo claro es, hay que dejar la claridad que cada obra tiene una serie de usos y dependiendo del uso que se le dé, genera un derecho. Entonces, si vos estás frente a un micrófono y estás improvisando, ahí se está generando un derecho en ese instante. En ese preciso instante está generando un derecho. Está haciendo una improvisación acompañado de música y está generando una nueva obra, tanto literaria como musical. Y por ende, ahí ese derecho tienen que pagarlo. Y eso es lo que, vuelvo y lo repito, hacemos en Red Music y es demostrar de que se puede hacer. Nosotros, ese caso, esa misma situación nos ha ocurrido con festivales de electrónica aquí, particularmente en Medellín, festivales grandísimos donde ocurría lo mismo. Y ocurría que estas empresas cobraban y cobraban mucha plata porque lógico iba mucha gente y pagaban un precio alto por boleta y cobraban derechos de autor, pero ellos no entregaban esa plata a nadie por lo mismo, porque decían, no, es que esa obra, pues no sabemos a quién pagarle porque pues Es cobramos, improviso. pero sí improvisación, pero no sabemos a quién pagarle, o se hacían, como decir uno, dice uno, los bobos con ese dinero y hasta ahí llegaba, no, lo que nosotros sí hacemos es decirle, artista, usted va a improvisar en tarima, sí, ¿cuántas canciones va a cantar? Tantas, listo, sobre eso y sobre todo el espectáculo y el cobro de la boletería, le vamos a pagar por sus improvisaciones. Y eso se tiene que pagar porque estamos cumpliendo con la ley. Aquí hablamos desde ley, hablamos de los derechos. Y Red Music está a favor y en beneficio de los artistas y los derechos de ellos. Y por eso colocamos todo el pecho, todo nuestro andamiaje, todo nuestro conocimiento para que no se vuelva a repetir esto que ha venido ocurriendo durante 60 años aproximadamente en Colombia. Bien, eso es una pregunta, pero ya es para el grupo en general. Aquí nos han seguido varios cantautores, varios artistas de la Universidad Minuto de Dios, te agradecemos mucho. Vemos que ahí está la profe Carolina, vemos que está el profe Sebastián también, que son de la Universidad Minuto de Dios, y ellos son de la Escuela de Artes. Ellos preguntan de qué manera alguien quisiera, o sea, ellos no conocían de su organización, y en ese sentido, pues ellos desean comunicar de pronto a sus propios grupos, ¿cierto? Que pueden también contactarse con ustedes, pero no saben de qué manera hacerlo, que los estuvieron buscando ahorita ¿cómo se llama? En Google, sí, en el doctor Google, como decimos nosotros vulgarmente en la academia, y no encontraron mucha referencia al tema. Entonces, que si pueden facilitarle los datos para que de pronto hace generar consultas, digamos, más profundas en otro momento. Anita. Claro que sí, estamos en todas las redes sociales como Red Music, SAS, y se pueden comunicar por ahí al inbox, estamos en Instagram, en Facebook, ahí directamente hay alguien contestando de una vez y dando los teléfonos de nosotros para ser resueltas todas esas inquietudes. Hay una página web que es redmusic.co, CO de Colombia, redmusic.co, ahí en la página está la información de la empresa, lo que hacemos, lo que se ha realizado, todos los datos de contactos, todo está ahí. Bien, creo y que generalmente contestamos inmediato, es la inmediatez. Una de las políticas es contestar de inmediato. Sí, creo que la profe Carolina nos manifestaba era que los había buscado como REC, con C. Entonces, por eso... R-E-B pequeña, Music, M-U-S-I-C. REV, con B pequeña. La abreviatura de revolución, Red Music. Exacto. Lo que estamos es generando una revolución en los artistas para que de verdad generen esa conciencia y tengan esa conciencia de su capital intelectual y de su patrimonio. Es la herencia que le pueden dejar a sus hijos también. Muy bien, entonces, bueno, de parte de nosotros, Tertulias Académicas Virtuales, les agradecemos mucho habernos acompañado en el día de hoy. Les comento que, aunque para muchos de pronto
decíamos no va a ser una temática de pronto que les va a llamar la atención. Al final logramos terminar con 105 personas vinculadas. Cualquier cantidad de preguntas, como se han podido dar cuenta en cada una de las salas, y que faltan muchas más por contestar. Además de eso, sí, claro, doña Lérida nos quedó prometido de que nos va a facilitar los dibujos de nuestra artista para socializarlos en el chat. Están allá intentando enlazarlo para ponerlo. Me dicen que ya está en Facebook, pero que lo van a intentar poner también por el Skype para que lo veamos los demás. En ese sentido, pues entonces damos paso al cierre de esta presentación. Agradecemos a los participantes de Red Music por habernos acompañado, a Tianita, a Diego, a Carolina, que hoy los estuvieron muy solicitados, muchas preguntas, piropos a Anita y piropos a Carolina. Las preguntas las ponen ustedes por el chat, que si están comprometidas, que si tienen pareja. Una vez les digo que sí, entonces para los más vinculados, ¿sí? Y en ese sentido, pues, para que se den cuenta que fue un tema bastante agradable, bastante ameno, que nos están pidiendo una segunda parte. Ya fijaríamos en qué espacio, en qué momento podríamos desarrollarlo, incluyendo cuando estén en clase. O sea, nos están pidiendo las universidades que este sea un tema que manejemos cuando cuando ya regresemos otra vez a la escolaridad, que sabemos que va a hacerse de manera virtual. De parte de nosotros, los organizadores, profe Andrea, el profe Pedro Manuel, la profe Rosalba, bueno, la profe Carolina, y digamos demás profes que nos acompañan. El profesor Aymaná, por supuesto, ¿cómo lo íbamos a ignorar si es el que nos está acompañando desde el Facebook Live? El profe Aymaná, desde el Chocó, desde la Universidad de Quibdó, y sus estudiantes de la Universidad del Pacífico, que nos acompañan también en el día de hoy. Un tema muy interesante, sobre todo porque esas zonas son muy desconocidas para ese tipo o sea, son muy creativas, pero esa creatividad, si no llega a Bogotá, dice él, no se ve en el contexto nacional. O sea, toca que el artista llegue a Bogotá, a Medellín o Cali o Barranquilla para que sea tenido en cuenta, porque muy rara vez lo valoran cuando está digamos, en los municipios pequeños. Entonces, le damos las gracias por su participación a sus estudiantes, y pues dejo el micrófono abierto para que cada uno de los participantes, pues entonces se despida. Terminado eso, doy espacio para que las personas que deseen hacerlo se puedan despedir y puedan formular unas preguntas fuera de sala, y procedemos pues a dar el cierre de emisión. Bueno, muchas gracias por haber estado acá acompañándonos. Los esperamos en Red Music, en todas las redes sociales, en la página. Cualquier inquietud, si van a hacer un evento, si tienen inquietudes con respecto a registrar sus obras, ahí vamos a estar para contestarles inmediatamente, en la medida de lo posible. Y gracias por acompañarnos hoy, por la invitación. Igualmente, muy agradecido, y como lo decía ahorita el profesor, hay diferentes regiones donde esta información llegó, y agradecemos por ayudarnos a ese objetivo. Quiero que sepan que en Red Music estamos en pro del artista, en pro del arte, en pro de los empresarios, y en Red Music nosotros valoramos tu música. Así es. Muchas gracias a todos por su atención, su participación y su buena disposición. Como dice Dieguito, los esperamos. Queda el micrófono abierto para los compañeros que deseen despedirse. Muchas gracias para todos ustedes, de verdad, excelente tertulia, de verdad que me gustaría en otra ocasión también compartir con ustedes. Gracias, profe Rafael, por toda la gestión que hizo para tan excelente programa. No, mi profe, a ustedes por la compañía y por estar aquí todos los sábados al pie del cañón con nosotros. La profe Rosalba también me está pidiendo la palabra. La profe. Muchas gracias a todos y un feliz de semana. Muy interesante tema. Gracias. No, a usted, mi profe, por habernos acompañado, a usted y a sus estudiantes. Bien, de parte de Tertulias Académicas Virtuales, les agradecemos su asistencia, y pues ya como oyeron el grito de batalla,
quedan nuevamente invitados, esperamos volver a contar con ustedes. Brian, dicen que no, definitivamente pongas música clásica para la siguiente. Nada de vallenato hasta que hablemos con Red News. ¿Oíste? Rafael, Listo, profe, una. si de pronto están interesados en serio en ampliar más este tema en el espacio del aula de clase, también estamos siempre dispuestos porque es importante que esta información se difunda, que hayan muchos de los que ahora están estudiando que quieran especializarse en el tema de derecho de autor, que es muy importante, muy interesante. La industria del entretenimiento en Colombia ha crecido inmensamente. Creo que todo se va a migrar ahorita a lo virtual y creo que va a ser muy importante este tema, pues manejarlo, ¿no? No, Entonces, sí. recibimos invitaciones. No, de hecho aquí no están haciendo la solicitud informal de que lo programemos para la primera semana de agosto. Ya miramos la foto con ustedes, pero quedan cordialmente invitados cuando deseen participar como ponentes, como lo hicieron hoy, o como asistentes en cualquier otro espacio, siéntanse como en su casa. Esa es la premisa nuestra. Gracias. Aquí integramos a las personas y al contrario, integramos ideas, propuestas. Lo que no permitimos, que es la que nos ha destacado nuestro sello característico, es el debate. ¿Por qué? Porque este es un espacio de información, un espacio de conocimiento y no repetir lo que pasa en otros espacios, digamos, periodísticos, donde su logo y su imprenta es distinta. Nosotros queremos es que nuestros estudiantes y docentes aprendan de diferentes temáticas y no que vean una pelea de gallos digamos, en otra red social, ¿no? Entonces, por ese sentido, no lo desarrollamos de esa manera. Pero quedan cordialmente invitados. Aquí veo que me están José Luis Coronado desde Sabana Larga Atlántico, mi tierra, por cierto, les manda a decir que quedan cordialmente invitados a la Universidad del Atlántico, virtual o presencial, para que tengan esta misma presentación. Y veo que hay otras más, o sea, aquí podría leerte casi 16, 17 invitaciones que ya nos va llegando, pero pues digamos que vamos a programarnos para una próxima oportunidad a solicitud del público y con la anuencia de ustedes. Para todos, feliz noche y fue un gusto tenerlos acá. Días. Sí, Anita, dime. Muchas gracias. Gracias, ahí quedamos. Bueno, ¿qué pasa? Cualquier cosa por intermedio de Rafael, acá estamos siempre dispuestos, ¿vale? O en nuestras redes sociales también. Bueno, les agradecemos mucho que damos corte. Ya podemos, Luigi, podemos cortar acá la presentación y ya podemos dejar el micrófono abierto para despedirse. Muchas gracias, profesor. Listo, profes. Muchas gracias.